Estamos en contacto con Gustavo López de la Concertación Forja y la primera pregunta tiene que ver con una presentación que se hizo en la Cámara de Diputados pidiendo juicio político a uno de los ministros, al ministro Aguad más concretamente, y bueno, lo mejor es que nos expliques los motivos. Mira, la Constitución establece un mecanismo para destituir a determinados funcionarios, esto es, presidente, vicepresidente, ministros o miembros de la Corte. Y esta destitución, que es un juicio político, no es un juicio penal, no es un juicio civil, sino que solo persigue la destitución del funcionario contra un ministro del Poder Ejecutivo, puede ser por delito en el ejercicio de la función, por crímenes comunes, o en este caso, yo lo expresé por mal desempeño de su función. El mal desempeño tiene que ser atribuible de manera directa al funcionario y tiene que ser de gravedad institucional. ¿Qué es lo que sucedió? En un desfile militar establecido por el propio Poder Ejecutivo a cargo del ministro de Defensa, se permitió desfilar como héroe de Malvinas a una persona condenada por 2 levantamientos militares contra el gobierno democrático de Raúl Alfonsín. Y esos levantamientos militares para ocultar los crímenes de lesa humanidad que se han cometido durante la dictadura militar. En ese contexto, incumpliendo la Constitución Nacional, el artículo 36 que habla de la defensa del orden democrático, desconociendo el accionar de la justicia en la Argentina, no solo los crímenes de lesa humanidad, sino que además condenó a Aldo Rico por haberse sublevado contra la democracia, no solo permitió el desfile, son los hechos de 1987 y 1988 como si hubieran sido insignificantes. Yo quiero recordar que en el cuarto levantamiento hubo 13 asesinados, es decir, hubo 13 personas que fallecieron. Entonces, me parece que con lo que corresponde no es una declaración política, sino el pedido de juicio político para que la Cámara de Diputados acuse ante el Senado por mal desempeño de sus funciones y destituya al ministro de Defensa de la Argentina. Y por último, yo me pregunto a Emilio Monzó, al presidente de la Cámara, tener un ministro negacional de los crímenes de la si la democracia, un ministro que de los internacionales de derechos humanos pueda tener un ministro que conozca las cosas que ejerció y dictó la justicia de manera unánime y en todas las instancias. Y la respuesta es no. Un ministro se debe a la democracia y a la Constitución. Gustavo, después, bueno, salió Aguad y trató de aclarar, ¿no? Lo que pasa es que de pronto para quienes tenemos algunos años y nos retrotraemos a aquel momento donde tuvo que salir el propio Alfonsín con un solo acompañante, creo que era su edecán, a tratar de apaciguar eso, que tal vez si hubiera sido con un derecho, con un reclamo que de un punto final y un corte para que hubiese sentencia de una jerarquía para arriba, pero no fue un solo intento. Esto se volvió a repetir nuevamente, bueno, después trajo como consecuencia el tema de los caras pintadas. Me parece que la gente por ahí se olvida de eso que fue un atentado directo a la democracia, ¿no? Fueron 4 levantamientos. Semana Santa del 87, principios del 88, diciembre del 88 y diciembre del año 1990. Los 2 primeros protagonizados por Rico, los otros 2 protagonizados por Seineldin. Todos fueron condenados por la justicia ordinaria, por haberse levantado en armas con distintos tipos de delitos. Los últimos era por el delito de homicidio, porque vuelvo a repetir, murieron 13 personas en el último levantamiento. Ahora bien, se levantaron contra un gobierno en un momento donde la democracia no estaba consolidada. Y si bien después Menem los indulta, eso no quita la pena ni las consecuencias de la condena. Es decir, son personas condenadas por levantarse en armas contra la nación. Entonces, que un ministro desconozca esto, no es que está opinando sobre una interpretación de la historia argentina. La historia, uno hace un golpe de Estado, 5 años después sigue siendo un intento de golpe de Estado. Los crímenes de lesa humanidad fueron declarados así por la Corte Suprema de Justicia.
Por eso me parece que Aguad, que ya había cometido otras cosas que también podían merecer el mal desempeño de las funciones, como el tema del correo argentino en favor del presidente Macri, como decir que el Ara San Juan se había hundido por culpa de los propios tripulantes. Bueno, ahora tiene unas declaraciones que atentan directamente contra el sistema democrático. Te cambio de tema y te quería preguntar por qué uno tiene la impresión de que arrancó una campaña mucho más maleducada, no es la palabra, es mucho más agresiva, mucho más violenta, con menos propuestas. Me parece que ¿qué percibís vos el porqué de esta suerte de agresión directa a Kicillof, de agresión directa diciendo que Cristina viaja a Cuba para juntarse, para verse con los rusos? ¿Qué es lo que percibís en este inicio de campaña? Mira, el gobierno de Macri no puede salir a hablar de desocupación, no puede salir a hablar de pobreza, no puede salir a hablar de trabajo, no puede salir de inversiones, no puede hablar de pequeñas y medianas empresas, no puede salir a hablar de progreso, porque todo va mal. Tenemos una deuda externa impagable, la desocupación prácticamente se ha duplicado en estos 3 años y medio que llevan de gobierno, el dólar se devaluó un 450%, es decir, la economía real está muy mal. Entonces ellos fijaron una estrategia, que es la estrategia del miedo. Hace pocos meses, Durán Barba, el estratega de Macri, decía, la gente está decepcionada de Macri, pero acá va a tener que elegir entre la decepción o el miedo. Entonces ellos inventan el miedo a volver a un supuesto pasado tenebroso, y en esto se va a basar la campaña, en mentiras, en difamaciones, en cuestiones que no existen. De lo único que va a hablar el gobierno es de la realidad. Y bueno, y me parece que nosotros no tenemos que caer en la trampa, nosotros tenemos que hablar de lo que pasa y cómo vamos a solucionar el problema de la gente. Cómo vamos a generar más empleo, adaptar a la vida, a la educación. Esto es lo que hay que trabajar. Es ir a abrir terror por una supuesta vuelta a vaya a saber qué cosa, con un ministro de una Unión Soviética que ya no existe. Digo, todas esas pavadas están apoyadas por una fuerte campaña publicitaria y además un acompañamiento muy grande en los medios más concentrados que tiene la Argentina, que, vuelvo a repetir, en lugar de discutir lo que pasa, por qué no nos alcanza para llegar a fin de mes, qué es lo que le pasa al jubilado, qué es lo que pasa a la maestra, al médico, lo que estamos discutiendo es esta grieta envasada al vacío, y ese es el negocio del gobierno. La última pregunta de mi parte, Gustavo, y tiene que ver con que si es tan cierto lo que por ahí se escucha, que los resultados de provincia de Buenos Aires con Kicillof solo están muy cabeza a cabeza con Vidal, pero cuando aparece la boleta completa, como van a votar los bonaerenses, la diferencia se marcan muchos puntos de diferencia a favor de Cristina. Esto es así. Cristina concentra la mayor cantidad de votos en 3 lugares específicos. Los 3 cordones del Gran Buenos Aires, el norte del país y el sur del país. Y Alberto Fernández trae los votos de los gobernadores peronistas. Entonces, si en el Gran Buenos Aires hoy vive el 70% de la población de la provincia, esa es la diferencia que está sacando la Macri en los lugares más se está padeciendo la crisis, que son los sectores industriales. El Gran Buenos Aires tiene una desocupación 30% superior, porque cuando hablamos de 3 puntos, cuando hablamos del 10,1 frente al 13, estamos hablando de un 30% por encima de la media del país. Digo, el sector más castigado es el sector industrial, y ese sector industrial, el mayor índice de desocupación en la Argentina, ese lugar es algunos sectores como Mar del Plata, Tierra del Fuego, pero fundamentalmente el Gran Buenos Aires. Gustavo, gracias como siempre, te dejo un cariño muy grande. No, gracias a vos, espero que prospere el juicio político y lamentablemente participe, porque es lo único que puede mostrar agresividad
para ver qué pasa del otro lado. Gracias, Antonio. Un saludo a toda la audiencia.